Batalla de supervivencia de la familia de pingüinos. El viento frío procedente de la Antártida barrió el hielo blanco, creando pequeños remolinos de nieve que se arremolinaban en el suelo. El sol de invierno era apenas un tenue halo que colgaba en el horizonte, no lo suficiente para disipar el frío cortante. Esta es la tierra más inhóspita del planeta, donde no hay árboles ni calor, solo imponentes montañas de hielo y profundos océanos negros. A través de la interminable extensión de hielo, miles de pingüinos emperador marchan una majestuosa migración en estado salvaje. Las piernas cortas caminaron lentamente pero con firmeza, paso a paso avanzando hacia el interior. Abandonaron el océano, donde nacieron, crecieron y cazaron, para emprender el viaje más arduo de sus vidas, la búsqueda de una zona de reproducción. Entre aquella multitud de pájaros había una pareja especial. Habían estado juntos desde la temporada reproductiva anterior y ahora, en medio de los vientos aulladores y las largas noches, regresaron juntos. Este viaje no es solo instintivo, sino también un testimonio de conexión, perseverancia y amor, cosas raras pero extremadamente poderosas en este mundo frío. Después de semanas de migración, las aves finalmente llegan al hielo estable, donde realizarán su tarea más importante, aparearse y reproducirse. El aire estaba lleno de sonidos resonantes, llamadas de apareamiento, el chapoteo de los pies sobre el hielo duro, el viento corriendo a través de las imponentes paredes de hielo. Nuestra pareja de pingüinos se encuentra muy cerca uno del otro, frotando sus picos como señal de unión. En este mundo duro, el amor no necesita palabras floridas, solo estar juntos, combatir el frío juntos, compartir el calor juntos es suficiente. En medio de la abarrotada bandada de pájaros, Kai y Aurora, una pareja de pingüinos emperador, caminaban juntos. Están juntos desde la temporada reproductiva anterior y ahora, cuando llega nuevamente el invierno, regresan para continuar el ciclo eterno de la vida. Aurora estiró su cuello, dejando escapar un grito profundo. En este mundo frío, el amor no se trata de lujos, se trata de compromiso, lealtad, de caminar juntos sobre el hielo blanco. Al llegar a la zona de hielo estable, los pingüinos se detienen y comienzan el ritual de apareamiento. Las hembras llaman a sus parejas, creando una sinfonía que resuena a través del hielo frío. Kai y Aurora ya no necesitan buscar más, se tienen el uno al otro. Los dos frotaron suavemente sus picos, un acto gentil en un mundo duro, una promesa de que juntos superarían los desafíos que se avecinaban.
No mucho después, Aurora puso un solo huevo. Es pequeño, frágil, pero contiene toda una vida. Los pies de Kai. Es un momento tenso, un paso en falso y el huevo podría caer al agua helada y la vida en su interior quedaría congelada para siempre. Pero Kai es un padre paciente y cuidadoso. Protege rápidamente el huevo debajo de la piel de su vientre, sujetándolo firmemente con sus patas. Aurora miró a Kai una última vez, luego se giró y se fue, caminando hacia el horizonte helado. Debe salir a vivir, para regresar con abundante alimento para sus crías. Kai observó la pequeña figura de su compañero, luego inclinó la cabeza ligeramente, protegiendo el huevo bajo su grueso pelaje. Sabía que a partir de ese momento tendría que luchar solo. Las primeras ráfagas de viento barrieron el hielo, arrastrando capas de nieve fina que cubrieron los pequeños cuerpos de los pingüinos machos. El cielo estaba gris, pesado como si estuviera a punto de derrumbarse, y en el horizonte se acercaba un gigantesco muro de nieve. Kai inclinó la cabeza levemente, acurrucándose más profundamente entre la multitud, tratando de evitar que el pequeño huevo debajo de su vientre quedara expuesto ni por un segundo. Para entonces Aurora ya se había alejado mucho, hacia el océano. Kai no sabía si había llegado, si había escapado de la tormenta, si había encontrado comida. Pero Kai no podía pensar mucho. Ante sus ojos, su única tarea es proteger la frágil vida que se esconde bajo su espeso pelaje. El hambre empezó a carcomer. Habían pasado días desde que Kai había comido por última vez y seguiría muriendo de hambre durante las próximas semanas. Las reservas de grasa bajo la piel se iban agotando poco a poco, pero la tormenta no le dio tiempo a sentirlo. El viento silbaba como el rugido de una bestia salvaje. En apenas unos minutos, toda la zona helada quedó envuelta en un manto blanco. El viento azotaba la espalda de Kai, arrojando afilados copos de nieve hacia su rostro. Kai se agachó más, acurrucándose más cerca de los otros pingüinos, formando una esfera viviente en el centro de la tormenta. La ventisca antártica es más que una simple ráfaga de viento, es el desafío más extremo que la naturaleza haya creado jamás. Los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, más fuertes que un gran huracán. Si Kai se parara a solo unos metros de la manada, podría ser arrastrado por el viento, separado de la manada y perdido para siempre en el infinito mundo helado. Pero Kai no podía pensar en eso. No puede moverse, no puede revelar el huevo, no puede cometer errores.
Apretó su cuerpo, dejando que el frío penetrara sus plumas pero sin permitir que ni un poco de frío llegara al huevo que estaba debajo. El sol rara vez se asomaba por el horizonte, proyectando débiles rayos de luz sobre el vasto paisaje helado. La tormenta había retrocedido, dejando tras de sí un mundo extrañamente silencioso. La superficie de hielo circundante estaba cubierta por una capa de nieve fresca, tan lisa como si nunca hubiera pasado ninguna tormenta. Kai parpadeó y su aliento salió en una fina niebla en el aire frío. De todas las penurias, después de la terrible tormenta, después de semanas de hambre y frío, una nueva vida había llegado a este mundo. Kai envolvió rápidamente a su hijo en su grueso pelaje, protegiéndolo de los vientos fríos que se arrastraban a través del hielo. Sabe que el polluelo es demasiado débil para mantenerse caliente y que, si no está protegido adecuadamente, el frío puede arrebatarle esa frágil vida en apenas unos minutos. El pajarito se retorcía entre las cálidas plumas de Kai, emitiendo pequeños sonidos, como si llamara a su madre. Kai comprendió que en ese momento su hijo tenía mucha hambre. Pero no tiene comida para alimentar a sus crías, esa tarea recae en Aurora. Kai levantó la cabeza, con los ojos fijos en el horizonte lejano, donde el océano estaba más allá de la vista. No sabía dónde había ido Aurora. Pero una cosa sabía con certeza, Aurora estaba de regreso. Ahora, solo queda un último desafío, esperar que la madre regrese, trayendo consigo su preciado alimento, para criar a esta pequeña criatura en el duro mundo helado. Kai resistió durante meses. Su cuerpo se fue demacrando, cada paso se hacía pesado, sus piernas entumecidas por el frío y el cansancio. Pero se mantuvo firme, porque sabía que su misión no había terminado, todavía tenía que proteger a Aurora regresara. Kai levantó la cabeza y sus ojos miraban a la distancia. Y entonces, un sonido resonó en el espacio silencioso. Un grito familiar, distante pero lleno de vida. Aurora ha vuelto. Desde el horizonte, un grupo de pingüinos hembras se movía hacia el grupo de machos. Nadan cientos de kilómetros en el océano, luchando contra fuertes olas y evitando depredadores para llevar comida a sus crías. Aurora caminaba en medio del grupo, con su pelaje limpio después de días de caza. Bajo su vientre se almacena un alimento precioso, listo para las crías que esperan. Kai no podía quitarle los ojos de encima. Aurora gritó de nuevo y Kai la reconoció de inmediato. Aunque había cientos de otros pingüinos entre ellos, era inconfundible. En el mundo de los pingüinos emperador, la voz es la marca más importante, una señal de vínculo para toda la vida. Kai se inclinó y frotó suavemente su pico contra el bebé, como mensaje antes de reencontrarse con su madre. El pajarito lloraba suavemente, débilmente pero con entusiasmo, como si presintiera que algo estaba por suceder. Aurora se acercó.
En cuestión de segundos se encontraron entre cientos de otras parejas. Sin dudarlo un momento, Kai se movió suavemente, separando su espeso pelaje. Los polluelos, pequeños, frágiles pero llenos de vida, emergen de su refugio, enfrentándose por primera vez a la tenue luz de la Antártida. Aurora se inclinó, con los ojos llenos de ternura, y con su pico tocó suavemente al niño. Su grito resonó, mezclándose con el pequeño sonido de su hijo recién nacido, una reunión en el mundo frío. Kai observó la escena frente a él y luego cerró suavemente los ojos. Una ligera brisa soplaba agitando su espeso pelaje cubierto de nieve. Ha completado la misión. Ahora, su hijo estaba seguro, protegido en los brazos de Aurora. Ya no hay nada de qué preocuparse. Habían pasado meses desde la última vez que había nadado y sentido la libertad del océano. Su cuerpo estaba demacrado, sus reservas de grasa casi agotadas, sus piernas entumecidas por haber estado demasiado tiempo de pie sobre el hielo frío. Pero frente a él estaba el océano, el único lugar que podría salvarle la vida. Sin dudarlo un segundo más, Kai saltó, se inclinó hacia adelante y se zambulló en el agua. El agua helada apretó su cuerpo tan pronto como tocó el suelo. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero a Kai no le importó. En el agua, se vuelve completamente diferente, mucho más ágil y flexible que cuando se mueve sobre hielo. Las robustas alas se agitaron con fuerza, impulsándolo como una flecha a través del agua oscura. Kai nadó más profundo, dejándose llevar por la corriente. Siente libertad en cada movimiento, en cada poderoso movimiento de su cola. Pero entonces, un extraño sentimiento se apoderó de su mente. Algo está mal. Una sombra oscura se deslizaba por el agua, silenciosa pero mortal. El león marino macho gigante nadaba cerca del fondo del océano, con sus fríos ojos fijos en los pingüinos que acababan de sumergirse desde el borde del hielo. Había estado observando esta bandada de pájaros durante mucho tiempo, esperando el momento perfecto para atacar. Kai se agitó, desviándose hacia un lado, pero el pingüino que nadaba justo a su lado no tuvo tanta suerte. En un momento aterrador, el león marino abrió bien grande su boca, dejando al descubierto sus afilados dientes, y con un preciso mordisco, atrapó al desafortunado pingüino. Un grito resonó a través del agua helada. La sangre se extendió, tiñendo de rojo un rincón del océano. Kai no se atrevió a regresar. Sabía que solo tenía una oportunidad de sobrevivir.
Bajo el agua, el león marino voló en círculos, observando a su afortunada presa escapar, luego se sumergió lentamente y desapareció en la oscuridad del océano. El océano todavía está allí, extendiéndose infinitamente, esperando que continúe su viaje. Respiró profundamente, luego saltó nuevamente al agua y continuó nadando. A lo lejos, el pálido sol antártico proyecta una luz débil que ilumina el cruel pero resistente mundo helado. El sol antártico colgaba en el cielo, emitiendo una luz pálida que era suficiente para hacer que el hielo y la nieve brillaran como cristales. Después de muchos días de viento frío y oscuridad, hoy el cielo está más despejado. El viento era más suave y el delicado calor del sol suavizaba un poco el hielo. Aurora estaba de pie en medio del paisaje helado, su pequeño bebé acurrucado cerca de su vientre, sus ojos redondos y brillantes miraban con curiosidad el vasto mundo que la rodeaba. Esta es del sol. Y hoy Aurora le enseñará su primera lección, cómo caminar sobre el hielo. Aurora se inclinó y tocó suavemente con su pico a su hijo, como una palabra de aliento. El pajarito no se desanimó y se puso de pie nuevamente. A lo lejos, otras crías de pingüino también aprenden a caminar gracias a sus madres, lo que crea una rara escena de paz en esta tierra fría. Atraído por los otros pingüinos bebés que corrían a su alrededor, pió y chilló, y de repente salió corriendo, lejos del círculo protector de su madre. Aurora lanzó un grito de advertencia, pero el pajarito siguió corriendo, jugando inocentemente, sin darse cuenta de que nubes grises se estaban reuniendo en el cielo. La primera ráfaga de viento silbó a través del paisaje helado, arrastrando pequeños copos de nieve que flotaban en el aire. Aurora levantó inmediatamente la cabeza, sus agudos ojos mirando hacia el horizonte. Sintió el cambio de clima. El aire frío de repente se hizo más cortante y el viento empezó a levantarse. La tormenta se acerca. Los demás pingüinos adultos también lo sintieron. La bandada se juntó rápidamente para bloquear el viento, creando una fortaleza viviente para proteger a sus crías. Aurora giró la cabeza, buscando a su hijo. Pero, ya no está allí.
El pajarito ha corrido demasiado lejos. Soplaba un viento fuerte que arrastraba gruesos copos de nieve. Aurora dejó escapar un fuerte grito, pero el sonido fue ahogado por el aullido del viento. Corrió hacia adelante, pero la nieve había comenzado a caer con fuerza, oscureciendo su visión. Su pequeño bebé se perdió. Aurora olvidó todo el frío, olvidó todo el peligro. Tenía un solo pensamiento: encontrar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Caminó a través de la tormenta, con los ojos escaneando cada rincón del hielo blanco. Gritó una y otra vez, esperando obtener una respuesta. Pero lo único que había era el viento aullante y la nieve cegadora que cubría el mundo. El pajarito está ahí afuera, solo en la tormenta. Era demasiado pequeño, demasiado débil para mantenerse caliente. Si Aurora no la encuentra a tiempo, el frío la matará. Aurora continuó caminando. Un paso. 2 pasos. No se detuvo, aunque sus pies estaban entumecidos, aunque el viento azotaba su rostro como cuchillos fríos. Entonces, después de lo que parecieron horas interminables, a través de la nieve brumosa, vio una pequeña figura temblorosa sobre el hielo. Volantón. Estaba acurrucado solo, con su pelaje cubierto de hielo y nieve y sus ojos llenos de miedo. En vano llamó a su madre, pero el viento se llevó su débil voz. Aurora inmediatamente corrió, se inclinó y frotó su pico contra su hijo, como para asegurarle que su madre estaba allí, que su hijo estaba a salvo. El pajarito gritó débilmente, luego se estremeció y se acurrucó en el vientre de su madre, buscando calor. Aurora atrajo a su hijo hacia ella, envolviéndolo en su espeso pelaje para transmitirle calor. Sabía que si hubiera sido un poco más lento, su hijo podría no haber tenido la oportunidad de sobrevivir. La tormenta finalmente amainó. La nieve dejó de caer, el viento amainó y el sol volvió a salir, proyectando una luz pálida sobre el hielo frío. Aurora y su bebé todavía respiran, todavía están vivos, pero no todos tienen tanta suerte. Cerca, una pequeña figura yacía inmóvil sobre el hielo. Otro pingüino bebé. También se perdió en la tormenta, también luchando por sobrevivir. Pero su madre no llegó a tiempo. Sin más calor, sin más vitalidad, ese pequeño cuerpo fue tragado por el hielo. Aurora se quedó mirando, con los ojos en silencio. Sabe que en este mundo, la vida y la muerte siempre van de la mano. No todos pueden sobrevivir a los duros desafíos de la Antártida.
Se inclinó y frotó suavemente su pico contra el de su cría, como para recordarle que había sobrevivido. Que tiene más suerte que muchos otros. A lo lejos, el cielo volvió a aclararse. Suaves vientos soplaban a través del paisaje helado, como si ninguna tormenta hubiera azotado jamás ese lugar. Y entonces, una mañana, cuando el viento había amainado, cuando el sol proyectaba sus débiles rayos sobre el hielo, se oyó un sonido desde muy lejos. Los cantos, bajos, profundos y potentes. Aurora levantó la cabeza. A lo lejos, donde el hielo se unía al océano, un grupo de pingüinos se dirigía lentamente hacia la colonia. Los pingüinos machos están regresando, pequeños pero resistentes, caminando lenta pero firmemente. Abandonaron este lugar hace mucho tiempo, desde el día en que comenzó el invierno y el hielo congeló el océano. Ahora, después de un viaje de cientos de kilómetros en el mar, tras meses de luchar contra el hambre y evitar depredadores, han regresado. Kai caminaba entre los pájaros, con las piernas cansadas pero decidido. El viaje de regreso no fue fácil, tuvieron que luchar contra tormentas, casi convertirse en comida para focas leopardo y nadar a través de corrientes heladas. Pero ahora, cuando el hielo apareció ante él y los gritos familiares de la manada resonaron en el aire, supo que había llegado a casa. Además de Kai, muchos otros pingüinos machos también se apresuraron hacia adelante. Pero también hay quienes nunca han regresado. Algunos se ahogaron en el mar, otros fueron perseguidos en el océano y otros simplemente no pudieron encontrar el camino a casa. Kai no se atrevió a pensar en ello. Se centra en una sola cosa, encontrar a Aurora y a su hijo. Nunca había conocido a su padre antes. Desde su nacimiento su mundo solo cuenta con su madre. Pero el instinto le decía que la persona que estaba frente a él no era un extraño. Kai se agachó y tocó suavemente a su cría con el pico. El pajarito parpadeó y luego soltó un pequeño grito. Una familia reunida. El sol antártico todavía colgaba en el cielo, emitiendo un resplandor pálido pero cálido a su manera. Un viento suave soplaba por el gélido paisaje, ya no tan feroz como antes. Aurora, Kai y los jóvenes permanecieron juntos, sintiendo el calor del otro en este mundo frío. El viaje no había terminado. Aún nos esperan días difíciles. Pero ahora ya no están solos. Se tienen el uno al otro. Y en medio del hielo infinito, una pequeña familia continúa sobreviviendo, continúa escribiendo la historia de la vida. Bienvenido al desierto de Kalahari, donde la vida debe luchar todos los días para sobrevivir.
Desde intensas cacerías hasta maravillosos momentos de resiliencia, cada criatura aquí tiene su propia historia. Únase a nosotros para explorar uno de los lugares salvajes más increíbles de la Tierra, donde la vida sigue siendo fuerte, incluso en los lugares más duros. Kalahari, la batalla por la supervivencia de las criaturas del desierto. El sol se asomó detrás del horizonte rojo, levantando el último telón de la noche. Los primeros rayos de sol brillaron suavemente sobre la arena ardiente, despertando un mundo que parecía muerto desde anoche. Así es el Kalahari, donde la arena, el viento y el tiempo se mezclan en un canto incesante de supervivencia. Mirando desde arriba, el desierto de Kalahari no es solo una tierra vacía. Es un complejo laberinto de dunas de arena vermellón, alfombras amarillas de hierba seca y arbustos espinosos escasos pero persistentes. Este no es un desierto puro como el Sáhara, porque en el Kalahari todavía llueve, aunque de forma muy errática y escasa. Pero esa misma escasez es la prueba definitiva para todas las criaturas que se atreven a elegir este lugar como su hogar. En lo profundo de la fría arena de la madrugada, un grupo de suricatas, peces ratón de tierra, se agitaban ligeramente. El líder del grupo salió de la boca de la cueva, se puso de pie sobre sus patas traseras, resopló y olió el viento. Sus ojos siempre miran al cielo, donde en cualquier momento pueden aparecer depredadores como las águilas pardas. Los suricatos son especies de rebaño con una estructura social estricta, y la supervivencia del grupo depende de un espíritu de cooperación casi absoluto. Cuando un pájaro está en alerta, el resto abandona rápidamente la cueva en busca de insectos bajo la arena que se calienta gradualmente. En un terreno más bajo, una manada de gacelas oryx deambulaba hacia el borde cubierto de hierba. Caminaban con majestuosidad y confianza, sus largos cuernos estirados como dos lanzas hacia el cielo. Este antílope se considera un símbolo vivo de adaptación. Sus cuerpos tienen la capacidad de regular su propia temperatura, manteniendo el calor interno más alto que el ambiente externo para no perder agua a través del sudor. Oryx puede vivir durante semanas sin beber agua, simplemente absorbiendo la humedad de las plantas secas. En medio de un arbusto espinoso de acacia, un gran león macho yacía a la sombra, observando tranquilamente a su presa desde lejos. Su espesa melena negra, una característica única de los leones del Kalahari, contrasta marcadamente con su pelaje arenoso, lo que lo hace majestuoso y temible. Los leones de esta zona son más grandes y fuertes porque tienen que viajar largas distancias y soportar duras condiciones para cazar. Cada paso que dan no es solo por comida, sino también una apuesta de vida o muerte. La última luz de la tarde tocaba suavemente las dunas de arena roja que poco a poco iban adquiriendo color sangre. El sol se puso detrás del horizonte, dejando un cielo púrpura irregular.
En tierra, las temperaturas cayeron en picado, de más de 40 grados a menos de 15 grados en tan solo una hora. El frío se colaba por cada grieta de las rocas y por cada matorral de hierba, despertando a los habitantes de la noche oscura. Soplaba un viento suave, seco y afilado como una espada. El sonido de las cigarras se fue calmando gradualmente. El espacio se volvió tan silencioso que se podía escuchar el sonido de la arena cayendo y crujiendo desde la ladera. Desde una espesura de árboles, una jauría de perros salvajes africanos comenzó a moverse. Las grandes orejas en forma de abanico están elevadas y escanean todos los sonidos en el espacio. Su pelaje con manchas marrones, negras y blancas se funde con la oscuridad, haciéndolos casi invisibles. Durante la noche no ladran ni aúllan. Solo señales corporales, ojos, inclinaciones de cabeza, suficientes para transmitir tácticas de caza. Los perros empezaron a acelerar, de forma ligera, rápida y silenciosa. Su objetivo era una manada de impalas que pastaban a más de 500 metros de distancia. Los ojos de los perros salvajes están especialmente adaptados a la oscuridad y su velocidad es algo que ninguna presa quiere probar. En la lejana cuenca, una manada de elefantes del Kalahari descansaba a la luz de la luna. Enormes sombras grises yacían a sus costados, su aliento lanzaba humo al aire frío. La elefanta hembra protege a la cría con su cuerpo gigante. Lo saben, de noche es cuando acecha el peligro, aunque no mucha gente se atreve a atacar una manada de elefantes adultos. Tan pronto como el sol desapareció detrás de las colinas distantes, las nubes oscuras se precipitaron como un ejército silencioso. Los relámpagos atravesaron el cielo de color púrpura oscuro, lanzando rayos blancos de luz a través del cielo del Kalahari. Se escuchó un trueno. Y entonces la lluvia cayó a cántaros. No es una llovizna suave. Fue una lluvia torrencial que golpeó el suelo seco, levantó polvo y despidió un fuerte olor a tierra, el olor de la vida, el olor del cambio.
El suelo agrietado empezó a ablandarse. Los arroyos que habían estado secos durante mucho tiempo se transformaron repentinamente. El agua de lluvia entró a raudales, creando los primeros pequeños arroyos, borboteantes y claros. Se reúnen, allanando el camino para que las zonas bajas comiencen a inundarse, formando lagos temporales, llamados cacerolas. Después de unos días, ocurrió un milagro. Del terreno aparentemente muerto, brotaron los primeros brotes de hierba. Crecen rápido, verdes y densos. Las semillas han estado durmiendo pacíficamente en la arena durante muchos meses, esperando este momento, germinar, brotar y competir entre sí como en una carrera contra el tiempo. Manadas de ñus, gacelas y cebras empezaron a llegar desde lejos. Viajan en grandes bandadas y migran según antiguos recuerdos, donde hay hierba joven, hay vida. Todo el Kalahari tembló bajo los pasos de miles de herbívoros que acudían en masa a la llanura temporal, que ahora estaba cubierta de un verde fresco. En una zona baja, un lago de agua de lluvia apenas lleno se convirtió en un oasis inesperado. Los pájaros acudieron en masa como una inundación. Grandes flamencos despegan hacia el cielo, bandadas de pájaros de color rosa vuelan cerca de la superficie del agua y luego descienden, comenzando la misteriosa danza de apareamiento. El martín pescador se lanzó directamente desde arriba al lago, metiendo su pico en el agua limpiamente como una flecha viviente. Debajo de la superficie del agua, de repente aparecen pequeñas criaturas como renacuajos, escarabajos acuáticos y larvas de libélulas. Han estado quietos en el barro durante toda la estación seca, esperando que la lluvia cobre vida. Con pasto joven y agua dulce disponibles, los herbívoros comenzaron a reproducirse en masa. Nacen las primeras crías de antílope, temblando bajo la luz del sol de la mañana después de la lluvia. En pocos minutos tienen que aprender a ponerse de pie, porque los depredadores nunca se duermen. Mientras la luz del sol del último día se inclinaba sobre las dunas rojas del Kalahari, dibujando sombras de luz y sombras sobre la tierra agrietada, una elegante figura se deslizaba silenciosamente entre los arbustos espinosos. Era un leopardo, un macho adulto, con un andar suave, como si se fundiera con el espacio circundante. Su pelaje de color amarillo oscuro cubierto de dibujos de rosetas negras le ayuda a camuflarse perfectamente entre los pastos secos y la tierra roja típica de este lugar. Sus ojos color ámbar se pusieron en blanco continuamente, cada paso que daba sin hacer ningún sonido. Este no es un cazador al que le guste el ruido. El leopardo es la encarnación del silencio mortal, alguien que se esconde, tiende una emboscada y acaba rápidamente. A diferencia de los orgullosos leones o los veloces guepardos, los leopardos no necesitan correr.
Es un individuo solitario que vive y caza solo. Su existencia depende del silencio y la paciencia. En esta tierra árida no hay margen de error y el leopardo lo sabe. En una pendiente baja, descubrió una manada de stenbok, unos antílopes pequeños y sensibles que a menudo se alimentan cerca de arbustos bajos. A la débil luz del sol del final de la tarde, el leopardo se agachó contra el suelo, con todos los músculos tensos bajo su suave piel, y comenzó a arrastrarse hacia adelante. Se movía tan lentamente que parecía que nunca se acercaba. Durante casi media hora, acortó silenciosamente la distancia, menos de 15 metros. Una suave brisa sopló hacia allí, favorable. Stenbok aún no ha descubierto nada inusual. Luego, en un momento como un trueno, el leopardo se disparó desde el suelo y su cuerpo se elevó por el espacio como una flecha viviente. No necesita correr muy lejos, solo un salto, con potencia y precisión absolutas. Las patas delanteras se estiraron, las garras se abrieron como hojas de cuchillo, agarrando con fuerza a la pequeña presa aterrorizada que aún no había tenido tiempo de huir. El mordisco en el cuello fue rápido y preciso, no demasiado profundo, pero provocó que el stenbok se ahogara y colapsara en el acto. Sin sangre. No luches por mucho tiempo. Fue solo un breve encuentro, marcado por instintos de caza perfeccionados durante millones de años de evolución. Pero cazar presas no es la victoria final. En el Kalahari, el peligro no reside en la persecución, sino en las consecuencias. Hienas, leones, chacales e incluso buitres son siempre ladrones al acecho. Pueden oler la sangre desde lejos y correrse en una fracción de segundo. El leopardo lo sabe bien. Sin dudarlo, agarró el cadáver de la presa y, con la extraordinaria fuerza de los músculos de su espalda y sus patas traseras, trepó a un árbol cercano de espina de camello, un árbol espinoso que crece disperso en medio del desierto. Ningún carnívoro grande del Kalahari tiene esta habilidad. El leopardo es un maestro trepador, tiene garras curvas, no completamente retráctiles, que se adhieren firmemente a la corteza de los árboles. En apenas unas decenas de segundos, alcanzó casi 4 metros de altura y colocó a su presa en una gruesa y sombría rama horizontal. Desde aquí puede comer tranquilamente, mientras que las hienas de abajo solo pueden aullar impotentes. En el aire, varios buitres comenzaron a dar vueltas en círculos, pero mantuvieron la distancia, sabiendo que había alguien a quien no podían tocar. Sentado a la sombra de las copas de los árboles, el leopardo empezó a arrancar las primeras fibras. Comía tranquilamente, pero siempre levantaba la cabeza y observaba. Los oídos muy atentos captan cada sonido, incluso el más pequeño.
El leopardo no cuenta con el apoyo de la manada, su supervivencia depende de una vigilancia absoluta. Mandíbulas fuertes, colmillos afilados y garras afiladas, todas son herramientas perfectas para cazar, capturar presas y defenderse. En contraste con el brillo del león, el leopardo es como una sombra, vive entre la luz y la oscuridad, entre el silencio y la explosión. Cuando cae la noche, la luz de la luna brilla a través de las ramas de los árboles, imprimiendo su forma tenue en la arena de abajo. Yacía inmóvil como una parte de un árbol, con los ojos entrecerrados y respirando con normalidad. En la base, las hienas se habían ido. En el cielo, los búhos ululan. Pero para el leopardo, fue una noche tranquila. A la mañana siguiente, solo quedaban unos pocos huesos en la rama del árbol. El leopardo se fue antes de que la primera luz del sol tocara el suelo. Ni huellas, ni sonido. Como si nunca hubiera aparecido. Pero estaba ahí. Cazó. Y volverá cuando menos lo esperes. Cuando el sol brilla y la arena está lo suficientemente caliente como para quemar los pies, la superficie del Kalahari parece silenciosa. No se ve ni una sola gacela. Ningún sonido de pájaro. Solo pasan los vientos, trayendo consigo calor seco. Pero bajo tierra, a unas decenas de centímetros de distancia, hay un mundo completamente diferente. Allí la luz no puede llegar. Las temperaturas son casi 15 grados más frías. Y lo más importante, la vida continúa silenciosa y persistentemente. Visto desde arriba, el Kalahari es una tierra vacía e inmóvil. Pero si pudiéramos dar la vuelta al suelo, veríamos un complejo laberinto de túneles, cuevas y cámaras subterráneas, donde cientos de especies de criaturas viven, se reproducen y sobreviven a los días secos. Entre las innumerables criaturas que viven bajo tierra en el Kalahari, ninguna es tan sorprendente como el tejón de miel, también conocido como tejón de miel. Son pequeños, solo del tamaño de un perro mediano, pero poseen un temperamento indomable, una voluntad de hierro y la capacidad de sobrevivir más allá de la imaginación. Con un pelaje negro tan grueso como una armadura y una línea plateada que va desde la frente hasta la cola como la marca de un conquistador, la comadreja de miel es más que una simple criatura subterránea, es una leyenda viviente del desierto. Una comadreja macho deambulaba entre los arbustos espinosos, olfateando constantemente. Cada paso es lento pero decidido. Las garras delanteras son largas, curvas y fuertes como ganchos de hierro, no solo para cavar nidos, sino también un arma poderosa en la lucha por la supervivencia. Cuando el sol quema el suelo, las comadrejas no buscan sombra como muchos otros animales,
crean su propia sombra cavando madrigueras rápidas y poco profundas, y se acurrucan allí para refugiarse, descansar o tender una emboscada. Las comadrejas de la miel son omnívoras, pero no comedoras imprudentes. Cazan de forma activa e inteligente, apuntando a objetivos de alto valor. En una escena típica, una comadreja se esconde profundamente en un montículo, destruyendo la intrincada estructura de un nido de termitas. Aunque miles de diminutos individuos se apresuraron a salir presas del pánico, se mantuvo la calma y eligió larvas de termitas gordas con abundante proteína en la tierra firme. Sin embargo, las termitas son solo un aperitivo. Las comadrejas de miel no temen chocar con personas más formidables. Se detuvo en un arbusto bajo, rascó vigorosamente la arena y luego retrocedió con cautela. Un movimiento tan fino como un látigo negro salió disparado del agujero. Era una cobra del Kalahari, de más de 1 metro de largo, deslizándose en posición de ataque. Para otros depredadores, este es el momento de retirarse. Pero la comadreja, por el contrario, entró corriendo como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. La batalla entre las dos criaturas tuvo lugar en una fracción de segundo. La serpiente mordió la pata de la comadreja, pero esta no se detuvo. Con su piel gruesa, casi impenetrable y su impresionante capacidad antiveneno, la comadreja continuó mordiendo, desgarrando y derribando a su oponente, y solo unos minutos después, la serpiente yacía inmóvil. Las comadrejas devoran la cabeza de la serpiente, donde se concentra el veneno, como si fuera el plato más delicioso del día. Incluso si está envenenado, puede quedarse dormido durante unas horas, luego despertarse y continuar con su comida inacabada. Esta capacidad es un misterio biológico que aún no ha sido completamente decodificado, pero sin duda es una de las ventajas evolutivas más extrañas del mundo animal. Además de cazar, las comadrejas melíferas también son conocidas por su capacidad para decodificar el medio ambiente. Pueden encontrar colmenas silvestres gracias a una relación especial con un pájaro llamado Greater Honeygall. Cuando el pájaro descubre el panal, emite un llamado distintivo, atrayendo a la comadreja para que lo siga. Cuando la comadreja destruye el nido y se come la mayor parte de la cera, el polen y la miel, el resto, larvas de abeja y restos, es la recompensa del ave. Este es uno de los raros ejemplos de comportamiento simbiótico entre aves y depredadores, lleno de cálculo y beneficio mutuo. En el mundo animal, la fuerza suele ir acompañada de soledad. Las comadrejas viven solas y a veces forman parejas durante la temporada de reproducción. Tienen grandes territorios y los marcan con glándulas odoríferas muy fuertes.
No muchas especies se atreven a invadir el territorio, no porque tengan miedo de ser asesinadas, sino porque no vale la pena luchar con las comadrejas. Incluso los cachorros de león pueden ser noqueados por esta pequeña criatura si no se tiene cuidado. Las comadrejas no son la especie más grande. No es el más rápido. No el más fuerte. Pero poseen lo más importante en el Kalahari, el coraje. En un mundo donde la supervivencia depende de la adaptación y la determinación, el hurón de miel es una prueba viviente de ello. Cuando cayó la noche, la comadreja se retiró a su madriguera poco profunda, que había cavado durante 15 minutos. En el interior, se acurrucó, respirando de manera uniforme. Mañana volverá a estar en la carretera. No es necesario evitar el peligro. No sé qué es el miedo. Y es por eso que, en el corazón del desierto ardiente, las comadrejas son siempre un símbolo de indomabilidad.